Pero pues, definitivamente, entonces, empezamos. No sé si recuerdan la semana pasada, el sábado pasado, nos quedamos en que Daniel capítulo 11, la última parte del versículo 33, y quedamos en que íbamos a seguir con la secuencia de ese versículo en este sábado, porque no llegamos a terminar el tema completamente que queríamos llegar hasta el versículo 35. Entonces, en ese tema anterior de este estudio que ya estudiamos, el importante tiempo profético, las profecías de las Sagradas Escrituras que nos presentan este tiempo especial de la persecución papal, en 7 versículos y con 3 diferentes nombres en los libros de Daniel y el libro de Apocalipsis. Con ese propósito vamos a proseguir, y para aquellos que no nos han visto antes, a través de los medios que estamos utilizando en el internet, queremos simplemente dar una pequeña introducción para que podamos seguirle el hilo al estudio que venimos trayendo ya por varios sábados. Estamos estudiando el capítulo 11 del libro de Daniel y ya estamos en los versículos 30 hasta el 35 y estamos al final del versículo 33, de lo que es la profecía del libro de Daniel en la última visión que tuvo Daniel con relación al tiempo del fin que el Espíritu Santo le mostró en aquel tiempo cuando Daniel en visión se le muestra el fin del tiempo del fin. Aquí le presenta la profecía un periodo especial donde iba a reinar esa parte de Roma que conocemos como el papado, que es una de las etapas del reinado que iba a tener, de acuerdo a la profecía que Dios le da a Daniel en el capítulo 12, en el capítulo 7 del libro de Daniel. Esta parte de este periodo de tiempo, que son los 1260 años que se le da del reinado papal que tuvo después de que el reino de Roma deja de ser la Roma imperial o la Roma de los Césares, se convierte en la Roma dividida a través de las tribus del norte que invaden. Entonces se convierte por el poder que le da una de esas tribus, Francia, que era la más poderosa en aquel entonces, que es lo que conocemos como el reinado, que comienza con el bautismo de Constantino en el año 321. Este señor, para los años del 320 al 324 por ahí, se convierte en cristiano y decide que él va a comenzar lo que nosotros conocemos el cuerno pequeño, que es el papado, el nacimiento del Vaticano, que prácticamente empieza el primer papa o el primer obispo, como lo podamos llamar, el cardenal. Él mismo se nombra sacerdote y rey a la misma vez, que conocemos como Iglesia y Estado en unión, que es lo que conocemos como el papado. Ya estamos en la parte segunda del versículo 33 de Daniel capítulo 11, donde nos habla de un tiempo específico, que ese tiempo Dios nos da en 7 versículos diferentes en las Sagradas Escrituras, con diferentes nombres, para un mismo evento. Y vamos a ver esos 3 tiempos que nos da, que son 3 tiempos y medio, en el libro de Daniel, el capítulo 7, el versículo 25, en el capítulo 12, el versículo 7, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, el versículo 14, y los 42 meses, que esta es la parte más fácil de poder comprender el periodo de tiempo que está hablando, porque 42 meses, cuando vamos a la Biblia, por meses de 30 días, nos da un periodo de 1260. Esto es en Apocalipsis capítulo 11, el versículo 2, y Apocalipsis 13, el versículo 5. Los 1270 días que los da con nombre y apellido, que nos los da en Apocalipsis capítulo 11, el versículo 3, en Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 6. ¿Por qué Dios usa diferentes nombres para el mismo lapso de tiempo? Que donde nos quedamos el sábado pasado, dice que al parecer a Dios le gusta los sinónimos, que también nosotros usamos a veces maneras diferentes para describir un mismo lapso de tiempo, como por ejemplo un día lo llamamos la noche
y el día lo llamamos también 24 horas. Las tres cosas significan lo mismo, el periodo de un día dentro del ciclo semanal. Ahora, para entender bien esta profecía de tiempo, debemos recordar y tomar en cuenta la sencilla regla bíblica. Y esto es bien importante que lo podamos entender, que es que establece que en tiempos proféticos un día es simbólico y que equivale a un año literal. O sea, un día en profecía, simbólicamente hablando, literal, es un año. Esto nos lo da en los libros de Números, en el capítulo 14, el versículo 33 y 34, y en el libro de Ezequiel, en el capítulo 4, el versículo 6, donde Dios estableció este principio para que podamos entender las profecías. También nos dio un calendario espiritual, que ya esto lo estudiamos, pero que donde los meses son de 30 días, no de 28, 29 ni 31. Y Dios establece un ciclo en donde nosotros podemos seguir a través del ciclo semanal que nos da en Génesis capítulo 1, donde Dios establece la semana, en la semana de la creación, donde ese ciclo es imposible de cambiar, sino que tenemos que seguir la secuencia para que podamos entender lo que Dios nos da a través de las profecías. Por lo tanto, en los temas anteriores que hemos estudiado, ya estudiamos este importante tiempo profético de la soberanía papal, en detalle con su inicio en el año 538 después de Cristo, tras arrancar a las tres tribus bárbaras arianas que se oponían al surgimiento de este poder, y su final en el año 1798 después de Cristo, cuando durante la Revolución Francesa el Papa Pío VI fue llevado prisionero a Francia, y el Vaticano perdió su poder temporal que había mantenido con una firme mano de hierro durante estos 1260 años. Muchos lo pueden conocer mejor por la Edad Media, el tiempo de la Inquisición, que es un periodo de tiempo en nuestra historia que el papado reinó, que constituye de 1260 años. Todos sabemos y conocemos. Ahora, el punto que tenemos que entender aquí es que estas son las persecuciones medievales que hubieron, porque hay unas otras persecuciones que también para el periodo de tiempo que las vamos a estudiar en detalle ya próximo, que sabemos que del año 538 al año 1798 hay un periodo de 1260 años en donde cogemos los 42 meses por 30 días, que equivale a 1260 días, que en profecía son 1260 años. Un tiempo igual a 360 días, dos tiempos es igual a 720 días, y medio tiempo es igual a 180 días, dándonos la suma total de 1260 días, en profecía 1260 años. Cada uno de estos con una intensidad de persecución contra el pueblo de Dios creció y disminuyó según las circunstancias a lo largo de este periodo medieval, llevada a cabo por decenas de papas. En el estudio que hemos estado teniendo y que venimos estudiando con detalle este oscuro y largo periodo de tiempo en la historia, la Iglesia Católica Romana, al analizar las diferentes menciones bíblicas que nos dan de las persecuciones medievales mediante la simbología del cuerno pequeño, que hacía guerra contra los santos y los vencía, y a los santos del Altísimo quebrantará, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó, y destruirá al pueblo de los santos, provocando la dispersión del poder del pueblo santo. Esto está en Daniel 7, versículo 21 y versículo 25, en Daniel 8 y en el versículo 10 y 24, Daniel 12 y el versículo 7. Recuerden que esto lo habíamos estudiado antes y habíamos establecido en la simbología mediante de la bestia del Apocalipsis, donde estudiamos que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, aquella potencia romana papal que lleva en cautividad y mata a espada, que encontramos en Apocalipsis 13, el versículo 7 y el versículo 10.
Con esto dicho, entramos ahora en la segunda parte de este mismo versículo que hemos venido estudiando para poder encontrar los dos formas de poder encontrar esto, la medieval y la persecución, que es la fase del desierto, que vamos a entrar con detalles. Pero antes, en la simbología de la gran ramera Babilonia, donde Juan vio a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires, que podemos encontrar en Apocalipsis 17, en los versículos 1 al 6. De esta manera, el papado del Vaticano mató durante siglos sistemáticamente a muchas decenas de millones de personas cuyo único crimen era no someterse al obispo de Roma y sus tradiciones contrarias a las Sagradas Escrituras, que fue donde terminamos en el sábado pasado. Se explicaron, por ejemplo, poseer una Biblia y seguir sus enseñanzas de acuerdo a los dictados de su conciencia no era permitido. Era tenerse que someter a este poder que para ese entonces reinaba mundialmente, si no equivalía a la muerte. Muerte que ya explicamos: la hoguera, la guillotina, la persecución, te quitaban tus propiedades, te desnudaban y te paseaban por las calles como algo como ejemplo para todos aquellos que no se quisiesen someter. Esto lo pueden buscar en la historia, si pueden buscarlo en Wikipedia, la Edad Media, el poder durante ese periodo de tiempo, y da todos estos detalles. ¿Qué hizo la Iglesia Católica, Apostólica y Romana bajo como institución el papado? No los católicos, tenemos que esclarecer eso. Dios ama a los católicos. Lo que Dios odia es el pecado cometido por esta institución o este sistema que quería tomar el lugar de Dios. Esto en Apocalipsis capítulo 18, en el versículo 4, Dios llama pueblo mío a ese pueblo que está dentro de esta institución, los católicos. Ahora, la palabra herejes, que viene en el griego iraesis y significa decisión. Un libro especializado define a herejía así, es decir, decidir por uno mismo que creer y practicar. En la página 440 del libro de Génesis, este escrito nos da. Génesis Haley, él lo registra de esta manera: el movimiento de la Reforma fue seguido por 100 años de guerra religiosa. Primero, la guerra a los protestantes alemanes en el año 1546 a 1555. Segunda guerra, la guerra a los protestantes de Holanda, que fue en el año 1556 a 1609. La tercera de las guerras a los hugonotes en Francia, en el año 1572 al año 1598. Cuarta, el atentado de Felipe contra Inglaterra en 1588. Y quinta, la guerra de los 30 años, que fue de 1618 a 1648. Cada una de estas guerras fue iniciada por reyes católicos romanos, urgidas por el Papa y los jesuitas, con el propósito de aplastar el protestantismo. Todo aquel que se fuese en protesta contra esta institución era perseguido, muerto, ahorcado, matado en la hoguera, en la guillotina. Eran diferentes métodos que utilizaba este sistema para doblegar al pueblo a que se sometiese a las doctrinas que él estaba enseñando cuando estaba en el poder por estos 1260 años, 538 a 1798 de nuestra era. Estas dos mujeres, como las describe, son las dos iglesias. Lo describe en Apocalipsis a lo largo de la historia que han existido. La mujer pura de Apocalipsis 12 y la mujer ramera de Apocalipsis 17. A Juan se le mostró en visión estas dos iglesias, la pura y la impía, o la que le llama la gran ramera, Babilonia. Los versículos 32 y 33 que acabamos de analizar de Daniel capítulo 11 nos presentan el conflicto entre estas dos mujeres de la profecía bíblica. En un tema anterior hemos analizado parte de la historia de estas dos mujeres que ustedes se acuerdan. Estudiamos el cuerno pequeño, que estudiamos Apocalipsis 12, estudiamos Apocalipsis 17, pero solo para que ustedes vean, tratándose por un lado de la mujer pura, como les digo, de Apocalipsis 12, versículo 1, representando la iglesia pura de Cristo,
sujeta únicamente por fe a Dios, y por otro lado, la de la mujer ramera de Apocalipsis 17, versículos 1 al 6, que representa la iglesia apóstata del anticristo, que abandonó a su divino marido celestial, uniéndose ilícitamente a los poderes de la tierra. Desafortunadamente, la mujer apóstata persigue a la mujer pura. Desde el inicio de la historia humana, siempre ha sido de esta manera. La falsa religión siempre persiguió, mató y destruyó a la religión verdadera. Así que la mujer pura tuvo que huir durante la persecución medieval al simbólico desierto, es decir, a los lugares aislados y retraídos como los bosques y las montañas. Apocalipsis 12, versículos 6 y 14. Al cabo de ese tiempo profético de persecución, la mujer ramera aparece ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Terminó de perseguir a la mujer pura durante esta dolorosa época del desierto y después de haber derramado mares de sangre de los hijos de Dios. Pueden ver Apocalipsis 17, los versículos 3 y el versículo 6. De ahí saco estas definiciones. Estos 1260 días, años, que es la fase del desierto, que también es de la soberanía papal en Europa, el conflicto entre las dos mujeres continuará y se incrementará durante el conflicto final que presentan las profecías bíblicas que estamos estudiando. Hasta el momento del retorno de Jesucristo, esto va a seguir de esta manera. Cuando Jesús venga en gloria y majestad, en el cual Dios pondrá fin a la mujer ramera y rescatará a la mujer pura. ¿Por qué Dios permitió que este poder cruel y anticristiano cometiera todos estos crímenes? Y para colmo lo hizo en el nombre de Dios. ¿Por qué es que Dios permite esto? Vamos a ver. Entregados en manos romanas, como sabemos que fue a través de la historia, la Biblia revela: y a los santos del Altísimo quebrantará, y serán entregados los santos del Altísimo en su mano, la mano del cuerno pequeño, es decir, Roma papal, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, los 1260 años de la soberanía papal medieval. Eso está en Daniel 7 y el versículo 25. A continuación vamos a encontrar una impresionante tipología, yo lo llamaría, una forma de cómo podemos analizar esto en tipo de lo que simboliza cada una de estas símbolos que Dios hizo, el significado de cada uno de ellos para que podamos entender un poquito mejor. No solo los seguidores de Cristo fueron entregados en manos de romanos para morir, Jesús mismo fue entregado a los romanos. Sabemos que fue Judas Iscariote quien lo entregó. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Lucas 22 y el versículo 48. Desde su nacimiento, Jesús se preparó durante 30 años para su obra de salvación, que iba a durar 3 años y medio, literales. Durante estos años de su maravillosa obra, Jesús, como Dios en la tierra, sanó enfermos, resucitó muertos, expulsó demonios, multiplicó comida para los hambrientos y perdonó pecados, etcétera, etcétera. Habla Juan que si todo lo que Jesús hizo como milagro durante su periodo de 3 años y medio aquí en la tierra tuviese que ser escrito, los libros no cabrían en este mundo. Hay cosas que no tenemos todos los detalles, pero eventos, milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo en el periodo de tiempo que vino entre medio nuestro, como Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús no vino a juzgar, como estábamos esta mañana estudiando, condenar, atormentar y mucho menos a destruir o matar, sino para salvar y dar vida a cuantos pudo, extendiendo su amor y misericordia a todos que llegó a conocer y contactar. Eso pueden estudiar Juan, capítulo 3, el versículo 17, el capítulo 10, el versículo 10, el capítulo 12, el versículo 47.
También lo pueden buscar en Mateo, en el capítulo 8 y el versículo 29. Judas llegó a ser uno de los seguidores y parte del grupo íntimo de Cristo. Era el que administraba el dinero del grupo. Eso lo pueden verificar en Juan en el capítulo 12, el versículo 6, y en el capítulo 13, el versículo 29. Judas traicionó al Señor y finalmente lo entregó a una muerte cruel, tras haber estado con él durante 3 años y medio de la persecución que sufría Jesucristo desde el inicio de su ministerio en el año 27 después de Cristo hasta su muerte en la cruz en el año 34 después de Cristo. Recuerden que esto lo estudiamos anteriormente, los 3 años y medio literales. Judas se suicidó ahorcándose, recibiendo simbólicamente una herida mortal en su cabeza. Como veremos a continuación, Judas es un tipo del anticristo. Por eso quise usar la simbología para que estuviésemos de acuerdo con este tipo de método que usa el Señor a través de sus profetas, simbólico, y el significado de cada uno de ellos. La herida mortal era la que iba a recibir el anticristo, así como la recibió Judas. Pero esta herida mortal también la recibe el representante del anticristo en la tierra, que sabemos que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, como sistema papal o el papado, la institución que se establece en 538 hasta 1798. Jesús llamó a Judas el hijo de perdición. Juan 17 y el versículo 12. Aquí hay algo muy significativo, pues Pablo llamó al sistema papal del anticristo también el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 3. Esto lo estudiamos antes. Recuerde que tuvimos un tema en el pasado que hablamos de esto. La unión de la iglesia y el Estado, religión, el Estado, o sea, la política, es lo que se llama a el papado. Esto es una unión ilícita de la iglesia. Dios nunca llamó a la iglesia a unirse con el Estado o a participar de ningún sistema político. No sé si se acuerdan de cuando Jesús se le entrega la moneda y él le dijo, pues, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, separando la iglesia y el Estado. Durante un tiempo de 30 años, del año 508 al año 538, Jesús también preparó su obra de perdición de 3 tiempos y medio. Ahora, ¿qué significa eso? Es lo que es el tipo de lo que es la profecía en lo que es lo literal. En otras palabras, lo que simbólicamente nos da la palabra de Dios, que es literalmente cumplido en el ministerio de Jesucristo. Vamos a tomar esto desde un principio. Cuando Pablo llama al papado del Vaticano el hijo de perdición, porque nació como consecuencia de la unificación ilícita de la iglesia, o sea, iglesia y Estado, como fruto de la fornicación apocalíptica que estudiamos ya anteriormente. El Vaticano, como sistema anticristiano y aparente seguidor de Jesús, también preparó esta obra de perdición de 3 tiempos y medio durante 30 años, de 508 a 538. Y tal como lo hizo Judas, administraba los recursos de la iglesia y traicionó a su Señor al entregar a los santos del Altísimo. Durante los 3 tiempos y medio proféticos de su soberanía papal, de 538 a 1798, a la muerte cruel durante su inquisición papal. Jesús dijo, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Mateo capítulo 25, versículo 40. Durante los años de su obra diabólica, el anticristo, quien se hizo pasar por Cristo en la tierra diciendo poder perdonar pecados, persiguió, juzgó, condenó, torturó y asesinó en los tribunales de su Santa Inquisición a decenas de millones de cristianos. No sé si has tenido la oportunidad de alguna vez sentarte
a estudiar lo que fue la Inquisición. No era nada más y nada menos que un sistema como de tribunal, de una corte, donde todo aquel que se opusiese a estas doctrinas que ella implementó o quería que todos practicasen y viviesen donde ella, era encontrado culpable. Por lo tanto, o iba a la hoguera, a la guillotina, o se torturaba hasta que aceptase estas doctrinas, o le quitaban todas sus propiedades, todas sus posesiones, lo tiraban en un calabozo hasta que muriese. Todos estos crímenes fueron centenares y centenares y millones de cristianos que tuvieron que pasar por esto. Todo esto fue profético, todo esto fueron 1260 años de persecución. Lo que ya estudiamos que fue esta iglesia persiguiendo a los santos del Altísimo. Todo aquel que no aceptó su doctrina era perseguido, muerto en la guillotina, en la hoguera, tirado en un calabozo. Todo, solo tener una Biblia. Era prohibido tener la Biblia. Esto lo vamos a ver cuando estudiemos un poquito más, que vamos a entrar en la Revolución Francesa, en profecía, que es lo que... Vamos a ver cómo la Revolución Francesa y la guillotina que fueron introducidas para que ustedes vean de lo que estamos hablando. Al cabo de los 3 años y medio, o estos años literales, que esto no es profético, los de Jesús, Jesús recibió su herida mortal en la cruz. Eso está en Isaías capítulo 53, los versículos 2 al 7. En Primera de Pedro, en el capítulo 2 y el versículo 24, de la cual se recuperó, resucitando y ascendiendo al cielo para sentarse sobre el trono y tomar el eterno reino celestial. Y de la misma manera observamos que el sistema del anticristo obtuvo al cabo de los 3 años proféticos su herida mortal en 1798 por medio de la Revolución Francesa. Simbólicamente se suicidó, como lo hizo Judas, porque fue la nación de Francia, la hija primogénita de la iglesia, la que hirió de muerte al papado del Vaticano, a quien había dado vida en 508. Al convertirse al catolicismo romano como primera de las tribus bárbaras. Esto ya lo estudiamos, pero lo voy a explicar un poquito más. El poder más grande que existía de las 10 tribus bárbaras que vienen del norte fueron los francos, que es lo que conocemos, o sea, la tribu de los francos que conocemos como luego Francia. Es la misma que pone al papado en el poder en el año 508. Esta es la misma que en el año 1798 al Papa Pío VI, por medio de Luis Berthier, general de Napoleón Bonaparte, es sacado de Roma, llevado al exilio, donde muere un año después. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, se explica, recibe una herida mortal. En otras palabras, se le quita el poder político que ejerció, se le deja como iglesia, porque luego en el año 1801, Napoleón le permite que prosiga con la misa y aquellas cosas que ella celebraba dentro de lo que era la iglesia. Ya no tenía ningún poder civil, que es la herida que él recibe. Por lo tanto, ya no podía implementar leyes, ni ningún tipo de acto político que forzase a que se observase las doctrinas que ella había implementado, quitándola entonces de su poder civil, que era el uso de las leyes civiles, que es la forma en cómo hablan las naciones. Por eso es que dice que en la profecía, cuando hablamos de el nacimiento de Estados Unidos como nación, que dice que se levanta con 2 cuernos como cordero, pero que termina hablando como dragón. El hablar como dragón significa que va a establecer leyes que imponen una forma específica de cómo ir y observar las cosas religiosas a través del uso de las leyes civiles, como implementar una ley dominical, en donde obligatoriamente todos tendríamos que proseguir al día o primer día de la semana a adorar al papado o este sistema que se va a volver a establecer como reino mundial. Eso es profético y es a donde queremos llevar este estudio, y es por donde estamos caminando. En los versículos 40 al 45 vamos a ver con más detalle cómo esto toma lugar en la profecía. Nosotros estudiamos que la relación que tiene Francia con el papado, acuérdense que a través de Justiniano es como
ellos ascienden al poder. Constantino se bautiza. Todo esto ya lo estudiamos Ptolomeo, que viene de los Césares. ¿Cómo es que se convierte en el papado? Este fue el otro estudio que tuvimos cuando estudiamos el Cuerno Pequeño. Entonces, ahora ya en el año 508 se convierte el catolicismo y como primera de las tribus bárbaras es la que pone a este sistema en el poder. Es por eso que la profecía de los 1290 años comienza y termina con Francia en su relación a la Iglesia Católica Romana. Recuerden que anteriormente y curiosamente la Revolución Francesa se inventó y utilizó la guillotina para cortar cabezas. Así Judas recibió simbólicamente su herida mortal en la cabeza en ambas aplicaciones. El Judas literal colgado de la cabeza en la horca y el Judas simbólico cortando su cabeza en la guillotina. Pueden ver a Génesis en el capítulo 3 y el versículo 15, en Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 3. Tal como Cristo, también el anticristo se recupera de su herida mortal, mientras que Cristo se vuelve a sentar sobre el trono celestial, el anticristo se vuelve a sentar sobre el trono del mundo para reinar una vez más sobre las naciones de la tierra. Esa es la que les dije de estudiar Apocalipsis 13, especialmente los versículos 3, 4 y 7, y Apocalipsis 17, el versículo 8. Es la que nos dan esta información de que va a volver a reinar. Dicho sea de paso, es el poder que va a existir en la segunda venida de Cristo. Ese es el que Jesús va a destruir en su venida. Nuestro Creador tiene siempre un propósito al permitir todas las cosas. Dios ha permitido que el diablo muestre el carácter verdadero de su reino romano en ambas fases, la pagana imperial y la cristiana papal. Recuerden que ya estudiamos esto en otro estudio cuando estudiamos el reino del diablo. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, versículo 20. De esta manera la historia nos permite comparar y ver claramente la diferencia entre la justicia y la injusticia, entre la santidad y la impiedad, entre el amor y el odio, entre la verdad y el error, entre los perseguidores y los perseguidos, entre el manso y el humilde carácter de Cristo el Cordero y el abusivo y arrogante carácter del anticristo el dragón. Eso es para culminar con el versículo 33. Pero quiero hacer énfasis que cuando hablamos con relación a por qué Dios lo permite, que con lo que quise contestar esa pregunta, ¿por qué es que Dios permite todas estas cosas? Hay ciertos propósitos que tenía el Padre cuando envía al Hijo, de que en su ministerio se tenían que cumplir. Por eso que tenemos el santuario. Jesús tenía que ser el Cordero de Dios. Jesús también tenía que cumplir con cada parte de ese ministerio detalle por detalle. Pero el primer propósito de Jesucristo venir, además de salvar a una humanidad que se había perdido, era vindicar el nombre del Padre. Porque antes de este planeta ser creado por Dios, había una rebelión en el cielo, que ya esto lo estudiamos, pero solo para recordar. Satanás y sus ángeles se rebelan contra Miguel y sus ángeles. Y Satanás es arrojado del cielo. Pero antes de eso viene y logra convencer por el engaño, la mentira, a una parte de los ángeles, una tercera parte de los ángeles, que forma un ejército en contra de los ángeles buenos, que son los de Miguel, quien también es Jesucristo. Por eso que Satanás y sus ángeles, Miguel y sus ángeles, tuvieron una gran guerra en el cielo y Satanás fue arrojado del cielo. En este convencimiento y en estas mentiras, él había dicho que el gobierno de Dios no servía a Dios el Padre, que él tenía uno mejor. Y que si ellos lo elegían a él, él podía establecer un gobierno mejor que el que tenía el Padre. Esto es lo que creyeron los ángeles que cayeron con él. Y esto también ante la vista de los demás mundos que fueron creados antes de este mundo habían visto. El Padre no mata a Satanás porque él quería que viesen el ministerio de él, o sea, el testimonio de él. Por eso es que Dios está permitiendo todo esto. Porque a través de Satanás y sus artimañas por 6.000 años, él iba a dar testimonio de que él en verdad estaba en el error y que Dios era justo y que su gobierno era sumamente de amor. Si Dios mata a Satanás, los demás mundos y los otros ángeles iban a creer que
Dios era un Dios injusto. No solamente eso, todos, luego y después, iban a adorar a Dios por miedo, no por amor, viendo que lo que Dios hizo con Satanás lo pudo haber hecho con ellos. Esto está explicado en el conflicto de los siglos del espíritu de profecía, pero solamente quiero aclarar eso. Ya este estudio lo tuvimos anteriormente. Este es el propósito por el cual todas estas cosas están sucediendo y Dios ya tenía un plan. Dentro del plan de salvación, donde Dios nos da el santuario, Dios lo explica con sumo detalle. Jesús tenía que morir, pero antes de morir, Él tenía que implementar la justicia de Dios, vindicando el nombre de Dios, el Padre, ante los demás mundos y los ángeles, que están creados antes que nosotros. Ahora, en el versículo 34, prosiguiendo con el estudio, dice, Daniel 11 y versículo 34, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. La primera parte de este versículo es muy importante y significativa, pues nos revela el hecho histórico que durante la terrible persecución e inquisición contra los protestantes, llamada aquí su caída, ellos no fueron abandonados por Dios, sino que recibieron ayuda y socorro de su parte. Y hacer un paréntesis en esto, yo quiero aclarar algo que no quiero que se me pase. Es bien importante entender que no importa por la forma, los métodos que Dios esté usando, siempre tengamos en mente que Dios tiene un solo propósito: salvarnos. Amén. Para esto, Dios ha permitido todo esto, pero siempre Dios ha tenido un protector para su iglesia. Aquí simbólicamente podemos llamarlo Miguel, Daniel capítulo 12, versículo 1. Y hay varias formas en que Dios nos ha demostrado esto, en el pasado y en el presente. Jesucristo en la cruz. Jesucristo en la cruz tuvo la victoria sobre el enemigo. Jesucristo resucitando tuvo la victoria sobre la muerte. Jesucristo nos ha implementado la victoria a nosotros como sus hermanos, como los hijos del Padre, en que todo aquel que se una a Cristo ya tiene la victoria, porque no importa lo que vaya a suceder, sabemos que Jesús ya salió vencedor de todo este conflicto y que al final todos los que estén con Cristo son los que van a ir en una eterna vida de placer, de felicidad, de gozo, de alegría, donde no va a haber más muerte, más enfermedad, más sufrimiento. Todo va a pasar. Esa es promesa de Dios que la da en Génesis 3:15. El Salvador nuestro, Jesucristo, nos va a dar vida eterna a todo aquel que camine por el camino establecido en el santuario. Este es el sistema establecido por Dios, el plan que Él tenía, el plan de salvación, desde el principio hasta el fin. Vamos a ver a un Cristo no crucificado, sino victorioso, que va a venir en un caballo blanco, pero esta vez no viene a salvar, sino que viene a matar, totalmente liquidar el pecado. Somos esclavos del pecado por medio de la desobediencia de nuestro primer padre, Adán. Pero por nuestro segundo Adán, Jesucristo, somos más que vencedores en Él, dándonos con la muerte o por la vida, cualquiera que sea, cuando Él venga, si estamos con Él, la vida eterna. El galardón que le espera a todo hijo del Padre, hermano de Jesucristo, teniendo a Cristo como su Salvador, como su Redentor. Amén. Ahora, con eso claro, no importa lo que esté pasando, mantengámonos firmes esperando la venida de Cristo, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿De qué manera recibieron ayuda y socorros estos perseguidos hijos de Dios? Es de la misma manera que vamos a ser socorridos nosotros cuando venga el tiempo de la persecución, que va a venir ya cuando este reino se establezca de nuevo en su última fase, la fase como nuevo orden mundial, y establezca unas leyes dominicanas donde va a querer obligar al verdadero pueblo de Dios a desobedecer a Dios, no guardando el verdadero día de reposo, cual es el sábado, y guardar el primer día de la semana o el día que ellos establecieron como el séptimo día, el día del sol, el domingo.
Hay 4 hechos históricos que mencionan en este contexto que cumplen fielmente con la ayuda y el socorro que recibieron los santos del Altísimo durante esa dura experiencia que ellos tuvieron. En primer lugar, hay que recordar que Dios no abandonó a su pueblo durante este terrible periodo de tiempo. Jesús dijo que estaría con los suyos todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28 y el versículo 20. Recuerde que esto, cuando estudiamos anteriormente, buscamos también los 1260 años en el desierto donde Dios sustentó a su pueblo durante todo ese periodo de tiempo. En primer lugar, la tierra ayudó a la mujer durante la terrible persecución de los 1260 días o 3 tiempos y medio proféticos, como nos revela el Apocalipsis. Vamos a buscarlo. Apocalipsis 12, los versículos 6, los versículos 13 al 16. Se los voy a leer. Dice, y la mujer huyó al desierto. Primero que nada establecimos que la mujer es ¿quién? La iglesia. Hay 2 iglesias, la iglesia ramera y la iglesia pura. Entonces, cuando la Biblia habla de mujer, está hablando de la iglesia. Por lo tanto, en 12 y versículo 6 del libro de Apocalipsis dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Que en profecía son 1260 años, que es el mismo periodo de tiempo en donde este sistema persiguió a los santos del Altísimo, que son la iglesia. Ahora, cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Apocalipsis 12:6, Apocalipsis 12:13 al 16. La tierra que ayudó a la mujer, la iglesia perseguida, fueron los Estados Unidos de América. Estas tierras norteamericanas fueron descubiertas desde el punto de vista europeo en el año 1492 después de Cristo. Y cuando pocos años después comenzó la terrible persecución contra los protestantes, muchos de ellos ya habían escuchado de ese descubrimiento geográfico y pudieron huir y refugiarse en el Nuevo Mundo, lejos de las garras romanas del Vaticano y de la tiranía papal. Segundo lugar, fueron varios estados príncipes alemanes que respaldaron y protegieron a la Reforma Protestante y a Lutero personalmente, oponiéndose a Carlos V, como fiel católico romano trataba de extinguir a los protestantes por completo. En tercer lugar, como Dios ayudó a la iglesia, fue el Islam, que apoyó la Reforma Protestante de diferentes maneras. Por un lado, se había decidido atacar y luchar exclusivamente contra cristianos pertenecientes al catolicismo romano, que para ellos eran idólatras y politeístas, y muchos otros nombres que le puso. De esta manera refugiaron y protegieron a muchos protestantes de las persecuciones papales. Por otro lado, debilitaron con sus ataques a los dominios romanos la persecución contra los protestantes, pues el Vaticano y Carlos V tuvieron que utilizar sus ejércitos para combatir en las fronteras contra los islamistas. De esta manera, no pudieron utilizar toda esa fuerza bélica para exterminar el protestantismo cuando se levanta por primera vez. Ahora, en cuarto lugar, Dios acortó el tiempo de la persecución. Vamos a leer en Mateo 24, el versículo 22, que dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, versículo 22. Como vimos con muchos detalles en los temas anteriores, Dios utilizó el terremoto de Lisboa del año 1755. Esto lo tuvimos unos sábados atrás que estudiamos. Y la cabeza del gobierno portugués, no sé si se acuerdan, Sebastião José de Carvalho e Melo, como un instrumento para debilitar la Inquisición.
que es aquella corte que fue establecida para juzgar a los santos del Altísimo, en donde siempre han encontrado culpables, porque la idea era extinguir todo aquello que fuese protesta en contra de este gobierno o de este sistema que se había establecido como reino mundial. De esta manera la persecución de la terrible Inquisición terminó en Europa como 4 décadas antes de 1798, donde por la misma Francia que lo puso en lugar, es sacada de ese poder en Roma, llevada al exilio en Francia, en donde muere un año después el Papa Pío VI. La segunda parte del versículo 34 dice que muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Al inicio de este estudio ya hemos analizado lo que son lisonjas. Esto ya lo estudiamos en el sábado pasado, que es la forma de engañar, de mostrarse como que es el bueno, pero en realidad las intenciones son otras. Ya esto lo establecimos, así que encontramos dos posibles aplicaciones que se complementan mutuamente, una con la otra. Después de saber lo que es lisonja, que se los dije en el estudio pasado. Muchas personas abrazaron la fe protestante por motivos indignos, tratándose frecuentemente de personas que vivían en los nuevos territorios protestantes, que aceptaron esa fe por conveniencia, como también algunos príncipes que trataron de beneficiarse del protestantismo por interés propio. 2. Muchos fingían ser amigos de los protestantes, pero solamente querían engañarlos y matarlos, como fue el caso de los valdenses en Francia, que fueron matados por los miles en la famosa y sangrienta matanza de San Bartolomé. Casos parecidos ocurrieron en otros lugares, como por ejemplo en Irlanda. Es por eso que hay que tener cuidado cuando Roma parece ser amigable. Pues como dice la profecía acerca del Vaticano, que sin aviso destruye a muchos. Recuerde las consecuencias que el pueblo de Dios siempre sufría al meterse con el enemigo. Esto lo vimos en el estudio que tuvimos anteriormente cuando pidieron ayuda a Roma para que los ayudase. ¿Se acuerdan cuando eran atacados por Egipto? Pidieron después ayuda a Egipto cuando eran atacados por Babilonia, donde Nabucodonosor vino. Después que Dios establece todo esto por medio de Jeremías. Esto ya lo estudiamos, simplemente le estoy recordando de lo que ya estudiamos para que podamos entender esto. En el libro de Jeremías, Dios envía al profeta a que le dice, prepárense, porque por su desobediencia los voy a castigar y los voy a enviar 70 años a Babilonia. Y ya escogí a mi siervo, que en el capítulo 25 lo llama siervo mío, a Nabucodonosor. A Ciro de los medos y de los persas, que también lo llama por nombre y lo llama como su siervo. Por lo tanto, tenemos que entender esto por medio de que es profético. Dios había ya dado un mensaje. Ellos desobedecieron después que vino Nabucodonosor y sitió la ciudad. Y tuvieron profetas que desanimaron al pueblo y le dijeron, no, lo que Jeremías está diciendo es mentira. Solamente por 2 años, cuando Dios envía a Jeremías, le dice, bueno, casa a tus hijos, fabrica casa, porque aquí vas a estar 70 años. Por medio del libro de Daniel sabemos que eso tuvo su lugar, que después de Babilonia, los medos y los persas, Dios usa a Ciro, que también fue siervo de Dios. Aquí vemos como todo esto, de una forma o de otra, se ha ido cumpliendo, tal y como Dios lo profetizó por medio de sus profetas. Tenemos que entender todo esto. Ya tuvimos unos estudios antes, pero esos estudios fueron con el propósito de cuando lleguemos a estos versículos pudiésemos entender, especialmente el capítulo 11, que para poder entender el capítulo 11 tuvimos que haber cubierto todos estos otros temas. Por lo tanto, no podemos volver atrás porque el tiempo necesitamos terminar con esto. Es mucho el capítulo 11 que todavía nos queda, y especialmente el capítulo 12, donde vamos a ver la cadena profética de Daniel 12, en donde se implementa los acontecimientos futuros y literales que este capítulo nos va a implementar como el pueblo del tiempo del fin, que somos nosotros, la iglesia de la Odisea, profetizado por Daniel, cuando Dios le ordena que selle el libro hasta el tiempo del fin. También sabemos cuando este tiempo del fin comenzó, porque
Ya más adelante les voy a explicar en el contexto del juicio celestial cómo comenzó y por qué y qué periodo de tiempo está implementado. El tiempo del fin empieza en 1798, donde la predicación de Guillermo Miller empieza a desenmascarar los símbolos, a explicarlos, a darle entendimiento al libro de Daniel, que estaba sellado desde los capítulos 7 hasta los capítulos 12, que son los que estamos estudiando ahora, que son la profecía. Anteriormente, del capítulo 1 al capítulo 6, son históricos. Por eso es que no se entendían hasta ese periodo de tiempo, porque Dios manda a Daniel en el capítulo 12, el versículo 13, a que selle el libro, porque era para nuestro tiempo, el tiempo del fin. También algunos de los sabios caerán. Y entramos ya en el versículo 35 y en el capítulo 11, el versículo 35 en su primera fase. También algunos de los sabios caerán por ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Daniel 11, versículo 35. La traducción católica de la Biblia de Jerusalén, inglesa, la King James, y de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, presentan en este versículo una traducción más precisa y más fácil de entender. Todas estas traducciones ponen en vez de hasta el tiempo determinado, directamente y como debe de ser, hasta el tiempo del fin. Por lo tanto, directamente nos dice exactamente que es para este tiempo. No tiempo determinado, como dice la Reina Valera, que se puede determinar cualquier tiempo, pero en estas otras versiones bíblicas nos dice literalmente, directamente, hasta el tiempo del fin. Así que este versículo sigue hablando acerca de la inhumana persecución e inquisición medieval contra el pueblo que conoce a su Dios, al decir que algunos de los sabios caerán. Pero trae las buenas noticias que esta terrible persecución no sería para siempre, sino tendría un tiempo determinado, pues duraría, gracias a Dios, tan solo hasta el tiempo del fin. En el versículo 33 ya estudiamos que por algunos días caerán, identificando ese tiempo profético especial con la persecución con los 3 tiempos y medio de la soberanía papal medieval. El versículo 35 que estamos analizando en este momento nos permite confirmar estas declaraciones sin que haya ninguna duda. Este versículo es paralelo con aquel, el 35 con el 33. Ahora, lo estudiamos en detalles en un tema anterior, creo que fueron 5 sábados atrás, que estudiamos cuándo comenzó el tiempo del fin. Recuerden que el ángel le dijo al profeta Daniel, y esto está en Daniel 12 y el versículo 7, que no hemos llegado ahí, pero se los leí. Dice que ¿qué? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel 12, el versículo 4. Entonces vino la pregunta de otro ángel: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Capítulo 12 y el versículo 6. Y la respuesta solemne y divina, que llegó de inmediato, dice en el versículo 7, será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. La segunda venida de Cristo. Amén. Así que la persecución sería por un tiempo precisamente determinado de 3 tiempos y medio que abarcan del año 538 después de Cristo hasta el tiempo del fin en 1798 después de Cristo. Cuando el papado del Vaticano perdió su poder temporal durante la Revolución Francesa. Esto, como ya lo estudiamos antes, fue así que finalmente se acabó la dispersión del poder del pueblo santo cuando la Iglesia Católica Romana perdió el poder de perseguir y castigar a los llamados herejes en aquel periodo de tiempo.
Esto también lo podemos aplicar a Daniel 12 en el tiempo del fin que estamos viviendo, que es para nosotros ya en el futuro cercano. La segunda venida de Cristo va a acabar con la persecución y el tiempo de angustia que este mismo reino va a producir a los santos del Altísimo, la iglesia del tiempo del fin, cuando vuelva a adquirir este poder que Dios le va a permitir por 3 años y medio volver a reinar. En eso más detalle se los voy a dar en unos estudios próximos. Todavía no he terminado, pero sí lo tengo casi, que definitivamente lo van a entender perfectamente porque es el capítulo 12 del libro de Daniel. En el año, los 1260 años que hablamos fue de 538, que fue la persecución de los santos con la Inquisición medieval, el poder del pueblo santo que es dispersado, que volvemos a confirmar, termina en 1798 después de tiempo. El libro de Daniel es abierto. Y la ciencia aumentará, las maravillas comienzan a cumplirse. Ustedes pueden ver que no solamente eso, vemos cómo ha avanzado la tecnología, pero no solamente eso. La profecía se refiere a que vamos a entender la palabra de Dios con relación a la profecía para con el tiempo del fin, que no se entendía en aquel entonces. El libro de Daniel es abierto. Entonces nos da entendimiento de los capítulos 8 al capítulo 12 del libro de Daniel, que antes de 1798 estaban sellados. Dios los manda a sellar en Daniel 12, el versículo 13 a Daniel. Le dice, pero tú sella el libro hasta el tiempo del fin. Y tú irás a descansar y te levantarás en el tiempo de la venida del Señor para recibir tu galardón. Eso lo vamos a estudiar, pero les di un adelanto anteriormente cuando estudiamos ese capítulo para que podamos entender. Necesitamos en el contexto del juicio entender estas cosas, porque hoy es en día la excusa y la justificación del Vaticano sobre el asunto de la Inquisición medieval es esta. Fue el espíritu de la edad, pero ¿de quién fue ese espíritu? ¿Quién hizo esa edad así? Fueron decenas de papas que consecutivamente llevaron adelante esta crueldad durante siglos en una forma sistemática. Esto ya lo cubrí, pero si buscan en la historia, ese fue su mundo, su edad de soberanía, su espíritu anticristiano, sin la luz de la Sagrada Escritura. En otras palabras, ellos se justifican de que fue en la época, el tiempo en que ellos tuvieron que vivir, que la gente no se quería someter. Pero ¿someterse a qué? Era una imposición de unas teorías y unas doctrinas que no coincidían con la Biblia. Y todo aquel que tenía un poco de entendimiento se opuso. Por lo tanto, ellos, según dicen la justificación, es que por la edad, el periodo de tiempo en que les tocó vivir, ellos les tocó y que fueron llamados por Dios a implementar esta persecución, estos castigos, porque supuestamente quien se supone que únicamente entendía la palabra de Dios eran ellos, este sistema, el papado. Por lo tanto, todo aquel que era encontrado con una Biblia o con parte de una Biblia, como los valdenses, era ejecutado en una forma cruel, simplemente porque no estaba de acuerdo con ellos. Pero no era ese el verdadero propósito. Es que por medio de las Escrituras hacían clara la verdad que desmentía todas esas doctrinas. Ellos no querían que eso se supiera porque eso es lo que los tenía en el poder. ¿Cómo se explica eso? Es un sistema de gobierno que usó la religión para adquirir el poder y mantenerse en él. Pero no cualquier religión, sino la religión de conveniencia de ellos para poder implementar unas doctrinas que los hacían a ellos como reyes del mundo. Y digo reyes porque fueron muchos los papas que siguieron este sistema, uno detrás de otro y cada vez peor y peor. Tanto así que centenas de millones de cristianos fueron ejecutados solamente por creer en Dios, el verdadero Dios. Me da cosas, porque cada vez que estudio esto, tengo que llorar. Todas estas personas lo único que hicieron fue aceptar a Cristo. Y por eso tuvieron que pagar con sus vidas. Pero fíjate, para ellos hay un grande galardón. Apocalipsis 15 lo explica.
La sangre de esos santos, los mártires, tienen un galardón inmenso. Solo Dios espera que la sangre de los mártires de este tiempo del fin sea unida a la de ellos para entonces el Señor actuar y buscar a un pueblo, un reino que pertenece a Jesucristo, la iglesia verdadera, la que Él viene a buscar en su segunda venida, la esposa. Amén. El versículo 35 también nos revela una verdad más, pues coloca esta amarga experiencia de la persecución de los santos en el contexto del divino juicio celestial. Al utilizar palabras como depurados, emblanquecidos y limpiados, sabemos que el juicio celestial inició 46 años después de la persecución medieval y además en pleno tiempo del fin, desarrollándose de esta manera antes del glorioso retorno de Jesucristo. Esto lo estudiamos anteriormente, en donde estudiamos Daniel 7. No sé si recuerdan, llegó el anciano de día, se sentó y los libros fueron abiertos. Luego vino uno como el Hijo del Hombre y se le da todo el poder y la gloria. ¿Quién es Jesucristo? En el año 1844 pasa del lugar santo al lugar santísimo y se convierte en el juez. Comienza el juicio, empezando por los muertos en Cristo. Primero, todos aquellos que estén escritos en el libro de la vida. Eso es lo que se llama en el santuario el día de la expiación, la purificación del santuario. Que Jesús no está haciendo nada más y nada menos que purificando ese pueblo, por las obras que están escritas en los libros. ¿Quién es digno de estar en presencia del Padre? No porque Jesús lo juzga o porque Jesús lo encuentra inocente o culpable, sino que por sus obras que están escritas, que perdieron perdón, se arrepintieron, aceptaron a Cristo y luego abandonaron el pecado y vivieron una vida santa hasta adquirir la santidad, que es la que se le permite al ser humano para poder estar en la presencia del Padre, es que alcance la santidad. Dice la Escritura que sin santidad nadie podrá ver el Padre. Por eso es que tenemos que tener esto bien claro. ¿Y cómo es que estamos explicando? Y estos proféticos versículos nos explican todos estos eventos. Pero estos eventos nos van a llevar a lo que está por suceder pronto, que es la parte que nos concierne a nosotros. Porque Jesús tuvo un propósito para que estas cosas sucedieran. Porque van a volver a suceder. Y Él quiere que estemos preparados para ellas. Porque Él nos quiere salvar. Por eso es que en 1 Corintios, en el capítulo 10, el versículo 11... el versículo 6, Él nos deja por escrito, por medio de la pluma de Pablo, dice que todas estas cosas fueron escritas como ejemplo para nosotros, los que hemos llegado al tiempo del fin, para que nos preparemos. Sí, Señor. El versículo anterior, o sea, el versículo 34, se refería a la persecución en general con la expresión su caída. Pero este versículo 35 hace énfasis en la persecución de algunos de los sabios que caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Tratándose de los sabios del pueblo que instruyeron a muchos durante la persecución papal y que ya fueron mencionados en el versículo 33, por eso les dije del paralelismo de uno con el otro, son aquellos entendidos que enseñan la justicia a la multitud del libro de Daniel en el capítulo 12 y el versículo 3. De esta manera, muchos serán limpios. El versículo 10 del capítulo 12 de Daniel dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Esos son los que enseñan la justicia, aquellos que escudriñan la palabra de Dios y por medio del poder del Espíritu Santo reciben entendimiento y discernimiento para que den ese entendimiento a los que no entienden y hayan aceptado a Cristo, que andaban todavía en tinieblas por falta de conocimiento de la verdad, en donde habían sido instruidos por la mentira que este sistema había implementado, como que representaba a Dios en la tierra, cuando el verdadero verdad de eso es que quien representa a Cristo es el Espíritu Santo. Amén. También era claro que había que ir a donde este sistema y postrarte de rodillas y pedir perdón por tus pecados. El confesionario que ellos inventaron. Pero la Biblia nos enseña que solo aquel que murió por nuestros pecados
puede perdonarlo. Se llama Jesucristo. Amén. Este también implementó una teoría o una doctrina que dice que todo aquel que muere o va para el infierno o va para el cielo por medio de él, de ese sistema. Él te podía excomulgar y te perdías en el infierno. O él podía orar por ti y te enviaba a un lugar que se llama el purgatorio, donde por suficiente dinero podía ser luego trasladado al cielo. Este sistema implementó esta doctrina que se llama la inmortalidad del alma, donde la Biblia nos dice que los muertos nada saben. Por lo tanto, el retorno de Jesucristo es en vano, porque Jesús viene a buscar ¿qué pueblo? Si ya está en el cielo con él. Pues estos son los métodos que utilizó este sistema para engañar al pueblo. Estos entendidos, esto que se le da por medio del Espíritu Santo, este entendimiento y discernimiento, instruían al pueblo en estas verdades. Aquellos que creían en un sistema falso, ahora reciben una nueva luz verdadera que los hacía entonces aceptar a nuestro Señor Jesucristo y se convertían en cristianos por miles y miles. Este sistema no le gustaba. Empezó entonces a utilizar la violencia, a matar. Y dice que la sangre de los mártires era como una semilla. Mataban 10 y se bautizaban 100. Mataban a 100 y se bautizaban 1000. Y ya no encontraban qué hacer. Por eso es que luego implementa este otro sistema de lisonjas, el engaño, la mentira, la falsedad. Se hacía amigo, pero en realidad lo que buscaba era matarlo, como hemos estudiado antes. Como estos santos, estos siervos de Dios, que por ningún motivo fueron asesinados. Las Sagradas Escrituras nos revelan que los mártires exigen de parte de Dios justicia, como les dije anteriormente. Vamos a leerlo. Y venganza por los crímenes cometidos en su contra durante estas persecuciones. Vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, el capítulo 6, los versículos 9 y 10, que dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Los santos ángeles de Dios se preguntaron algo muy parecido que los mártires. ¿Hasta cuándo durará la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? En el capítulo 8 y el versículo 13 del libro de Daniel. Ahora, aquí podemos ver la respuesta divina que vino de inmediato, que fue lo que leí primero en Daniel 8:14. Por eso es que estamos estudiando esto en el contexto profético, porque esto es una profecía. Esto está sucediendo antes de que tenga lugar. Daniel 8:14 dice: y dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Esa purificación comenzó con la entrada de nuestro Señor Jesucristo del lugar santo al lugar santísimo en el año 1844 de nuestra era, sacando la suma desde cuando el Señor nos da también, cuando comienza esta profecía, que sabemos que comenzó en el año 457 con el decreto de Artajerjes de la reconstrucción del templo y el santuario. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos entender esto? Si desde un principio no hemos ido estudiando todo esto, simplemente esto es bien fácil. Vamos a buscar proféticamente hablando el libro de Daniel con el libro de Apocalipsis y vamos a sentarnos a estudiarlo. Ahí está y da todos los detalles que necesitamos para poderlo entender. Estamos prácticamente en el capítulo 11 del libro de Daniel y vamos a proseguir con el libro de Apocalipsis, pero estamos usando Apocalipsis para aclarar el libro de Daniel, porque van tomados de la mano. Son paralelos proféticos para el tiempo del fin. Las Sagradas Escrituras, como ya estudiamos, dice que las simbólicas 2300 tardes y mañanas son 2300 años literales que nos llevan al inicio del juicio celestial en el año 1844. En ese año comenzó la purificación del santuario, que tiene su directa relación con la purificación de todos aquellos que creen en Jesucristo y lo siguen como su Señor. A partir de 1844, los mártires comenzaron a ser juzgados y recibieron sus vestiduras blancas, símbolo de haber sido declarados salvos.
Para terminar, que ya el tiempo se me acabó, proseguiremos el próximo sábado, les voy a dar lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 6 y el versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se complementara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Esos somos todos nosotros, los mártires, que por medio del nombre de Jesucristo no vamos a aceptar la marca de la bestia y vamos a ser también muertos como lo fueron ellos. Nos van a dar una ley dominical que si no la obedecemos nos sometemos a ella, vamos a ser primero multados, luego encarcelados, luego muertos por orden de este reino o este gobierno, esta institución, porque va a volver a tener ese poder, va a volver a ser un reino mundial, que es el mismo reino que comenzó como Roma imperial y va a terminar como el nuevo orden mundial, que conocemos hoy día como el papado, donde hoy el papa es ese señor que le llaman Francisco, que hasta el nombre me da vergüenza mencionar. Por lo tanto, no estoy hablando de los católicos, quiero hacer énfasis en eso. Dios tiene un pueblo en esa institución, se llama el pueblo de Dios. Salid de ella, pueblo mío, dice el Señor en su palabra, en Apocalipsis 18, el versículo 4, llamando a ese sistema Babilonia. Que Dios los bendiga. Amén.